Desde la República Dominicana soy Ivonne Ferreira. Señores, aquí estamos en la antesala del fin de semana. Y algunas de las cosas de las que se habla hoy que se conocía la audiencia de ese caso que consternó a República Dominicana y que tiene que ver con esos acontecimientos ocurridos con la arquitecta, ha sido solamente un componente dentro de la ola de violencia que ha estado definitivamente perturbando a la población dominicana. Esa violencia que ha sido la violencia directa y que padecemos nosotros todos los días, producto, por supuesto, de la violencia institucional, de la violencia política, de la violencia que implica también la indiferencia de las autoridades frente a las respuestas que demanda la población. La violencia y sus gradaciones que se expresan de diferentes maneras. Y después de tanto tratar y volver a tratar el caso del asesinato de la arquitecta, señores, ayer tocábamos de soslayo el caso de Ninosca. Ninosca es esa muchachita de 15 años que fue asesinada. Esa muchachita de allá, de una comunidad del sur, de Nizao, que se llama Santana. Una tragedia por partida, no doble, no, por partida triple, porque han empezado a salir toda una serie de informaciones respecto al caso de este drama que implica para nuestro país y que nos coloca en un lugar preponderante respecto a los demás países de América Latina, con todo el tema del embarazo de las adolescentes, empezando por ahí, con ese embarazo con apenas 15 años. Pero eso no es todo, no, eso no es todo. Resulta que en el caso de Ninosca estaba embarazada de otro muchachito también, porque la persona de quien se presume, o al menos era la pareja de esta niña, apenas contaba 18 años de edad, imagínense ustedes. Y el asunto es mucho peor cuando tú te encuentras que simplemente es una especie de cadena que se reproduce, porque la madre de Ninosca contaba 34 años. Eso significa que con menos edad que Ninosca, su madre, pues bueno, la concibió. Tenía apenas 14 años. Entonces, la persona a la que se señala como la responsable del asesinato de esta muchachita, de esta niña, que seguro no estaba preparada ni emocional ni físicamente para un embarazo, es una persona que tenía un prontuario delictivo y es una persona que uno no entiende, también joven, por cierto, dentro de los datos que se nos ha estado proporcionando o que han salido a relucir a raíz de este consternador caso y de este consternador asesinato. Era una persona que se supone que debería de estar apresada porque tenía prontuario delictivo, se le vincula al tráfico de drogas, al tráfico menor, ¿no? O sea, al microtráfico de drogas ahí en su comunidad. O sea, todo un desastre que nos refleja a nosotros la sociedad en la que nosotros estamos viviendo. Y solo cuando ocurren estos casos, esta violencia expresada a través del golpeo físico y en el caso extremo de la muerte, solamente cuando esto ocurre es que nosotros sentimos o pensamos, señores, que no vivimos en una violencia permanente, señores. Aquí se nos reproduce la violencia y se nos violenta a los ciudadanos cuando, en el caso, por ejemplo, de Ninosca, que son jóvenes que se les ha negado la posibilidad de formarse, la posibilidad de educarse, se está ejerciendo una gran carga de violencia. O cuando nosotros tenemos que hablar sobre el tema de las ARS, o cuando hablamos sobre el tema de las AFP, y cómo nos niegan y cómo se roban el sudor de nuestra frente, y la posibilidad de curar, de sanar, de tener acceso a un derecho fundamental como la salud, también se está ejerciendo una gran carga de violencia, que igual como en el caso de Ninosca, como en el caso de la arquitecta, como en los casos que a lo mejor, quiera Dios que no sea en este momento, podrían estar ocurriendo aquí, en este solar alusado. De esa misma forma también nos matan lentamente. Nos matan cuando nosotros no podemos tener acceso a un techo. Nos violentan cuando nosotros no podemos tener acceso a eso que en medio de la democracia se dice que son nuestros derechos fundamentales.
Se nos mata y se nos violenta de manera descarada y de manera vil y abusiva. Cuando nosotros vemos los privilegios con los que se mueven, señores, por ejemplo, integrantes de un poder del Estado, el primer poder del Estado, que son los senadores, que son los diputados, que son la gente llamada a cumplir una función, a hacer leyes, y cuando tú lo que ves es que eso se convierte como una especie de nido de malhechores. Y esos privilegios también nos los cargan a nosotros para que esta gente cómodamente engrosen sus bolsillos con el dinero que igual nos quitan. Entonces la violencia tiene muchos matices, la violencia tiene mucha carga. La violencia tiene muchas expresiones, no es solamente cuando tú sales a la calle y te encuentras con un policía que debería de ser un ciudadano de bien, un ciudadano en el que nosotros confiemos, que también es víctima de todo ese proceso y esa carga de violencia de la que estamos hablando, de esa violencia institucional, de esa negación de derechos, de esa indiferencia oficial frente a lo que nosotros necesitamos en un país del que hablamos y decimos que es democracia. Entonces, yo quiero que nosotros reflexionemos respecto a todo eso. Cuando salimos a la calle, cuando la gente con una carga de ira, señores, nos muestra las inseguridades y lo vulnerable que podemos ser en determinado momento. Y esas expresiones de ira no son más que también parte de esas carencias manejadas de manera inadecuada, brotan de mil maneras. Y ese es el país en el que nosotros estamos viviendo. Y ese es el país en el que nosotros hemos vivido y arrastramos por muchos años. Por tanto, lo que ocurre en este momento es algo que nosotros venimos desde mucho tiempo, desde muchísimo tiempo, señores, cargando pesado. Y sobre eso nosotros tenemos que pensar, tenemos que reflexionar. No podemos estar, señores, en la calle ante cualquier situación, reaccionando como si fuéramos, óyeme, todos contra todos. Y tenemos que empezar y aprender entonces a saber qué nos violenta y cómo nosotros exigimos que esa carga de violencia frente a los que nos niegan la posibilidad de vivir de manera decente pueda mermar. Quería referirme al caso de esa niña que a mí me laceró el alma, porque cuando se trata de niñas, cuando se trata de muchachitas vulneradas, como es este caso, esa niña tenía entre 5 y 6 meses de embarazo. Ustedes pueden imaginarse, y fue vilmente asesinada por todo eso que le estamos hablando y de lo que le estamos planteando. Lo segundo que quería ver muy rápidamente, señores, están subiendo los casos de COVID, están subiendo muchísimo y parece que nos estamos acercando a una tercera ola. Hoy el periódico, todos los diarios hoy hablan de la cantidad de casos como han ido subiendo, pero el periódico Listín Diario incluso editorializó sobre las posibilidades reales de esa cuarta ola y de las fuertes marejadas de estos casos de COVID, señores, que ya empezaron a sentirse en el país con las estadísticas que nos están dando. Eso se produce en el marco del anuncio del gobierno de que ya a partir del lunes ya todo el tema del toque de queda, señores, quedará out, fuera, no más toque de queda. Significa que lo que hemos estado viendo en estos días de la gente que entiende como que ya el COVID pasó, bueno, pues ahora pues será mucho mejor, ¿no? Y ahora la responsabilidad y la carga que tendremos nosotros, y la responsabilidad que vamos a tener respecto a eso, señores, será mucho mayor. Y eso a mí me asusta y me preocupa mucho. Porque la verdad yo pienso que aquí el tema del COVID se ha manejado de las cosas que tengo que reconocer, se ha manejado bien de parte de las autoridades. No solamente con el tema de las informaciones, cómo han ido fluyendo, sino también con el mismo tema de las vacunaciones. Entonces, señores, ahora la responsabilidad nuestra tiene que aumentar y vamos a cumplir con esos protocolos, vamos a usar la mascarilla, vamos a mantener el distanciamiento, vamos a procurar que no sean esas grandes acumulaciones de gente, porque lamentablemente el tema
subiendo de nuevo. Y finalmente, la reforma. Luis Abinader ha estado contactando al liderazgo político para todo el tema de la reforma. Yo no sé qué va a hacer con respecto al caso de un sector bastante privilegiado en este gobierno, que es el sector empresarial. Es un tema bastante complicado, es un tema que se ha estado prolongando en el tiempo, pero es un tema del que mañana yo quiero hablar con ustedes de manera más detenida, más detenida en términos de la perspectiva de lo que podría implicar, señores, en este momento una reforma fiscal de la que no hay escapatoria, reforma fiscal, deuda, que son, parece, las dos alternativas en medio de la crisis, en medio del déficit que tenemos, que es de un 3%. Ahora, ¿de qué forma eso podría aplicarse? Parece que da algunos traspiés desde el gobierno y eso no es bueno, porque eso podría ser simplemente el principio de fin de la luna de miel entre el gobierno y la población. Vamos a dejarlo hasta ahí, vamos a pedirle que le den like, que compartan, que por supuesto opinen. Suscríbanse también en patreon.com. Soy Ivonne Ferreras.